tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, por lo demás, marcan reminiscencias de dramáticos episodios, algunos de los puntos menos interesantes y menos heroicos de la historia de la humanidad. Sobre este particular, ahora, una vez más, hay que enfatizar por qué mueren solo en este año, en lo que va del año, más de 2.000, cifra muy conservadora, inmigrantes que vienen del sur hacia Europa. ¿Cómo vienen? Bueno, vienen cruzando el Mediterráneo como pueden, en cualquier cosa que flote, o hacinados en cualquier buque pirata que se arriesgue a llevarlos como sea. ¿Qué pasa con los viejos centros de poder coloniales europeos? Que explotaron hasta donde pudieron y hasta donde les dio la gana cuando podían a la vieja y nunca suficientemente valorada África. Y vaya que África es grande, ¿no? Europa toda, con toda su historia, cabe muchas veces en África. Y este botín tan explotado hasta donde pudieron por las viejas potencias coloniales, ahora se encuentra con que nunca hicieron otra cosa que exprimirlos y después dejarles la basura, ¿no? Entonces, esos pueblos ahora tienen un tropismo positivo, ven el desarrollo de las viejas metrópolis y quieren compartir algo de esa torta que les mostraron de lejos y que nunca le dejaron probar. Por lo tanto, esta oleada que marca este siglo ya ha costado miles de víctimas en el Mediterráneo, que ya no es el Mare Nostrum, sino la zona de choque eventual entre las grandes potencias al mejor estilo de la Guerra Fría, que ha vuelto, los manuales no han pasado de moda, y entonces ahora no les gusta que aparezcan tratando de llegar a Italia, a España, que atraviesen Francia y quieran llegar a Calais para después ir al viejo imperio británico o lo que queda, la vieja raposa Inglaterra que los explotó y luego los abandonó y nunca los consideró buenos, excepto que fueran para vestir su uniforme y morir en alguna de sus guerras. Más o menos por ahí va la realpolitik, pero hablamos de miles de muertos en el Mediterráneo y hablamos de una oleada humana que no cesa. Y esto trae de cabeza a aquellos que de alguna manera habían logrado contemplar su estándar de vida, garantizar la reelección a sus diferentes líderes. Y esto es un drama real, no es una cosa tan distante, es la realidad de este siglo. Y es la indiferencia inhumana de la que tantas veces se han hecho eco algunos papas. Ahora que tenemos un papa latinoamericano, tampoco ha escapado esto a sus comentarios. Acontecimientos en pleno desarrollo. Los protagonistas son los que nos cuentan la nueva historia. Moderno edificio, instalaciones de alto nivel, alarde arquitectónico. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto está la institución smithsoniana del Museo Aeronáutico y Espacial. Esto es en Chantilly, Virginia, Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí? Un B-29. ¿Cuál B-29? Uno muy famoso. En esa nariz iba el hombre que lanzaba las bombas. Acostado allí, con su mira Norden, decidía cuándo era el momento de apretar el botón, abierta ya la compuerta de descarga. Esta era la cúpula del navegador, como dice, podría usar un sextante también en esa época, no solo la electrónica, no había los satélites de hoy. Y el Enola Gay, llamado así porque la mamá del piloto le llamaban Enola Gay, fue el que le tocó el dudosísimo honor de abrir este compartimento de bombas, que está el marco bien señalado, y de ahí cayera la primera bomba atómica, que fue la que borró del mapa Hiroshima. Enola Gay marcó el comienzo de lo que aquel general del Pentágono llamaba
la era de los enanos de la ética y los gigantes de la destrucción, los gigantes de la guerra, los gigantes atómicos. Bueno, la ola de migrantes llena todo lo que puede ser la posibilidad de llegar a Europa. De ambas cosas hablaremos. Después de tantos años, el peligro nuclear ha llegado a un equilibrio, hace que la gente diga, bueno, la paz por el terror, como decía Linus Pauling. Tenemos tanto armamento atómico que no podemos usarlo porque nos destruiríamos mutuamente. Y luego de todo esto, esta semana se cumplen 70 años del bombardeo nuclear y la gente no ha terminado de buscar una manera de irse hacia Europa, pasar por el Canal de la Mancha y tratar de sobrevivir yendo hacia la vieja Europa. Más de 2.000 inmigrantes han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año, como les decía, y este pertenece a los que de alguna manera lograron llegar. En Calais se acumulan en estas tiendas de campañas que ya parecen pueblos fantasmas. Una vez experimenté Irán disparar directamente a las personas, me refiero a los inmigrantes. He visto muchos cadáveres allí. Lo peor de la experiencia de mi vida es dejar el perro o ver que los destellos de carne sangrando de la gente, incluso llevaron todo, la ropa bonita, todo. Nos despojaban de todo lo que teníamos para dejarnos pasar. Y luego, ¿tienes dinero? Dame dinero. Pusieron unos contenedores, nos metieron en ellos, algunos estábamos negociando poder llegar. Si moríamos dentro como animales, no importaba. Ellos ya habían cobrado por trasladarnos ilegalmente. Hay varias personas en situación de riesgo, enfermos, no pueden trabajar. Y el contrabandista de hombres y de mujeres le dijo que no importaba. 60 personas murieron, no importa, podemos seguir nuestro destino. De alguna manera los que sobrevivimos a este infierno llegamos hasta Europa y nadie nos quiere ahora. El migrante afgano dice, esto ha hecho que sacrificara mi vida por ellos y espero que voy a tener una buena respuesta de ellos. Queremos llegar a un lugar de paz. Ofrecen ayuda a Francia para frenar a los inmigrantes y Calais es la gran entrada al túnel que va bajo el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. Y los ingleses no quieren ni saber de lo que dejaron atrás. El tiempo ya se pone bastante inhóspito. La gente se cubre de cualquier peste que puedan traer los inmigrantes, por eso usan este tipo de vestimenta como si fueran a tratar elementos radioactivos. Y cualquier lugar del canal es campo de concentración sobre campo de concentración. Lo mismo que en el sur de Europa, ahora se ve allí en Calais y en lo que han logrado pasar. Ya es dificilísimo, porque han cerrado el túnel. Antes se montaban en los camiones como polizontes y el camión pasaba debajo del Canal de la Mancha y aparecían en Inglaterra y ahí en algún momento se bajaban. Más de uno murió tratando de saltar del camión en movimiento. Esta es la vieja África que explotaron hasta el cansancio, luego trataron de olvidarla, pero ella vuelve y vuelve a las colonias, a las metrópolis que las explotaron y se olvidaron de ellas. Un ejecutivo comunitario facilitó a Francia a finales de 2014 3.780.000 euros de fondos europeos de emergencia para un centro de acogida en Calais. Pero subrayó que el Programa Nacional de Francia dentro del Fondo de Asilo, Inmigración e Integración cuenta con un presupuesto total de 266 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 85 millones estaban reservados para la devolución de los inmigrantes. Los ilegales no los queremos. Vamos a gastar plata, pero no para ayudarlos, para que vuelvan al país de donde vinieron. No para mejorar las condiciones de detención y la gestión y el aumento de las campañas de información. Fuentes comunitarias indicaron por el momento ni París ni Londres han presentado ninguna solicitud de ayuda para hacer frente a esta miserable situación humana en Calais, donde cientos de inmigrantes intentan entrar a diario en el Eurotúnel para llegar clandestinamente desde Francia hasta el Reino Unido. La Comisión Europea dice que es consciente de que la situación de los inmigrantes se ha deteriorado, sobre todo en Calais, y apoya la cooperación que han mostrado Francia y el Reino Unido.
Cooperación, cero. Medidas para frenarlos, para que no vengan al país que explotó a sus abuelos y a sus padres. Y a sus tatarabuelos también, si se trata de Inglaterra y Francia. Este es otro ejemplo de la necesidad de un mayor nivel de solidaridad y responsabilidad en la manera en la que gestionamos las presiones migratorias en Europa, insistía un alto vocero, quien hizo referencia directa a la participación de todos los Estados miembros en las medidas de reubicación de demandantes de asilo entre los 28 países afectados. Un grupo de 369 inmigrantes rescatados en los últimos días en aguas del Mediterráneo por la Marina Militar Italiana desembarcó este lunes en el puerto de Reggio, en Calabria, informaron las autoridades portuarias del país. Además, Italia espera la llegada en las próximas horas de más de 2.000 inmigrantes rescatados desde el pasado sábado y que desembarcarían en puertos meridionales como Palermo, Pozzallo, Reggio, Calabria, Trapani, entre otros. Concretamente, cerca de 2.000 inmigrantes fueron rescatados, cifra conservadora 1.800, y te está agradeciendo a su fe. Les decía que concretamente 1.800 inmigrantes, como mínimo, fueron rescatados del Mediterráneo el sábado, el 1 de agosto, el 2 de agosto. Y en Messina, Sicilia, en Italia, lo dejamos atrás para ir a Hungría. ¿Qué pasa allí? Lo mismo, otra frontera, pero aquí levantan manu militari, grandes vallas metálicas, más que disuasivas, y con alambre de tipo militar, la serpentina de tipo militar, que si uno trepa por ella, no es que se pinche como el alambre de púa, se abre la carne. Y el fundador de un grupo de ayuda decía, vean esto, ¿no? Estas son las bases, esas grandes varillas de acero, sobre las cuales después va esta serpentina, tipo militar, que lo que tienen no son púas, son hojillas muy afiladas, cada 5 centímetros una, de manera que nadie puede trepar ahí sin destrozarse, ¿no? Bueno, les decía que el vocero de estas organizaciones, este es un drama humano en pleno desarrollo, y Europa mira para otro lado, ¿no? El fundador del grupo de ayuda en Hungría, porque también por allá van, no solo por el Mediterráneo, decía, creo que básicamente estamos haciendo un trabajo que no debe ser. No tiene sentido esto. No hay siquiera los voluntarios necesarios, pero lo hago porque nadie más lo hará. Por eso se creó este grupo, porque si nadie ayuda a esta gente, entonces el problema va a ser muchísimo más grande y no queremos cargar esto sobre nuestra conciencia. Én azt gondolom, hogy nyilván részben egy olyan feladatot látunk most el, amit alapvetően nem gondolom, hogy önkénteseknek kéne ellátni, de mivel azt tapasztaltuk, hogy senki nem látta el ezt a feladatot. Así que pensamos que tenemos una tarea que hacer aquí para dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Parte de las virtudes teologales, ¿no? Cristianas. Dar una sonrisa. Creo que este es el momento de actuar. Luego hay un testimonio de un inmigrante que viene desde Irak, un país que tenía un tremendo estándar de vida. Le digo porque estuve 2 veces allí, hasta que decidieron destruirlo, ¿no? Para quedarse con el petróleo. Tenía un tremendo estándar de vida Irak. Y un joven iraquí que tuvo que irse al exterior. Yo no estaba dispuesto a dejar mi país, pero tuve verdaderas razones para hacerlo debido al peligro. Pero yo no estaba dispuesto a irme. Lo que pasa es que no tuve más remedio que irme. Otro residente aquí, que ve que llegan inmigrantes de todos lados en Europa, dice, vean este punto de vista, ¿no? La Europa de la barriga llena, de la posguerra, sin solidaridad. Mis perros ladran toda la noche, no podemos descansar, porque estos inmigrantes vienen aquí y los hacen ladrar, y me temo que ya no puedo dejar mis ventanas abiertas, porque uno nunca sabe, es mejor tener miedo, ya sabes, ¿no? Y luego, un legislador, líder del grupo marginal de extrema derecha, 64 condados, de Jobbik, diciendo, creemos que es importante proteger nuestra patria. Oigan bien, creemos que es importante proteger nuestra patria contra las hordas
contra los salvajes que vienen de África. Vean la cabeza rapada. Estos son los nuevos fascistas, los nuevos nazis en Hungría. Ne ide jöjjenek, menjenek más országba, hogyha Németország vagy Svédország úgy gondolja, hogy neki jó, hogy mondjuk 1000 svéd. Y luego le habla directamente a ellos. No va a ser bueno que vengan aquí. No deberían venir aquí. Ustedes no pertenecen aquí. Deberían ir a otros países. Sí, vayan a Alemania y Suecia. Es bueno para las 1000 mujeres suecas que sean violadas por ustedes. Ya han sido violadas 1000. Deberían hacerlo. No queremos que las nuestras sean violadas. Fuera de aquí. Y luego este analista dice, lo que hace Jobbik hoy puede ser el gobierno de mañana. Porque diciendo eso está ganando votos. Hay gente como el voto secreto que puede votar por un ultraderechista como este y un racista como este. Y entre las retóricas de gobierno que utiliza, realmente ha servido de modelo. Y la gente sigue llegando. Húngaros divididos sobre cómo comenzar la construcción de un muro fronterizo para que esa gente indeseable no aparezca en su país. Cada día, unos 1.500 refugiados, en su mayoría afganos y sirios, llegan a través de los bosques de Serbia hacia Hungría. No son rubios, no son de ojos claros. Detenidos por la policía para su registro, a continuación hay que ponerlos en libertad y reportarlos a los centros de asilo. Y la mayoría hacen una línea recta hacia el oeste y por el contrario, crece la crisis de inmigrantes en Europa. La vulnerabilidad de una Europa sin fronteras se expone en las fronteras exteriores. Después que lograron cruzar una frontera exterior, pueden circular libremente por dentro de Europa. Denso bosque donde miles de inmigrantes de Oriente Medio a menudo huyen de la violencia en el hogar, se cruzan en la zona Schengen de la Unión Europea y pueden andar sin pasaporte. Líderes de Hungría han tratado de cerrar el flujo. La construcción comenzó esta semana, 175 kilómetros de muro fronterizo de alambre de espinas de tipo militar para disuadir a los inmigrantes. Leyes de asilo que se reforzaron para permitir una rápida deportación y Hungría ha comenzado a negarse a retirar a los inmigrantes de otros países de la Unión Europea, incluso cuando las normas del bloque lo requieren. Varios grupos de voluntarios han llevado a los medios sociales como Facebook para demostrar que el odio puede ser reducido y las tensiones desactivadas y que hay que ayudar a los inmigrantes. Pero en fin, las realidades son otras. Ankara, Turquía. El gobernador general de Australia, Peter Cosgrove, llega para una visita oficial delante de las conmemoraciones de la gran batalla de Galípoli. El gobernador general tenía previsto viajar a la península de Galípoli y visitar el Pino Solitario, que habla de los muertos, y los memoriales del Regimiento 57 de Turcos, el jueves 6 de agosto, lo que marca el 100º aniversario de la gran batalla de la Primera Guerra Mundial que ayudó a dar forma al nacimiento de nuevas naciones. Tampoco se dice que fue una de las masacres más miserables de la historia, ¿no? Y que se usaron armas que hoy teóricamente están prohibidas. Gases venenosos, todo. La campaña de Galípoli ha resonado a través de las generaciones que han llorado los miles de soldados del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda. Las ametralladoras los abrían literalmente, los cortaban al medio en una playa estrecha. Pero los imperios mandaban a su gente a morir, eso se consideraba heroico. No muy diferente ahora. Por el momento las fuerzas aliadas se retiraron derrotados después de 8 meses y habían muerto 130.000, 87.000 del lado de los turcos otomanos aliados con la Alemania imperial. Del lado de Australia, primer ministro Tony Abbott. Lo fundamental ahora es que hemos asegurado que nosotros no solo tenemos una acumulación de barcos de guerra en Australia, tenemos una flota en construcción también en Australia y vamos a tener una acumulación continua de unidades principales de la flota, fragatas, destructores, buques de patrulla, barreminas, corbetas y así sucesivamente y sustancialmente. La flota de superficie de Australia, como resultado del anuncio de hoy, se construirá hoy aquí porque estamos plenamente seguros que tenemos y debemos tener las estructuras correctas puestas en marcha. Tenemos confianza de que tenemos la fuerza de trabajo, la tecnología, el compromiso y la capacidad de hacer esto. Es decir, Australia se perfila como gran potencia del Pacífico. ¿Qué opinan China,
¿Qué opinan Japón, Corea? Australia invertirá 89.000 millones de dólares en muchísimos buques de guerra y submarinos en los próximos 20 años. 89.000 millones de dólares. Y 2 programas de construcción naval. Australianos y neozelandeses recuerdan los Dardanelos, pero en Atenas ni siquiera recuerdan la Segunda Guerra. Tienen una guerra económica en pleno desarrollo en casa. La portavoz del gobierno, Olga Gerovassili, daba la cara hoy nuevamente y decía: nuestra meta es que el 18 de agosto, teniendo en cuenta que 2 días después, el 20 de agosto, debemos tener una liberación de fondos, si es que hemos logrado llegar a un acuerdo. Ο στόχος ο δικός μας είναι μέχρι 18 Αυγούστου. Grecia, en suma, espera que se logre un acuerdo con los prestamistas que los tienen acogotados, al menos dentro de 2 semanas. Y luego la portavoz del gobierno, Olga, dijo: hoy hemos llegado al momento en que se ha completado el primer ciclo de negociaciones desde el que le hablaba en mi aparición anterior. A partir de mañana estaremos entrando en la siguiente etapa, que es la redacción de un acuerdo final. Δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει να κάνει με την αποτύπωση πια σιγά-σιγά αυτής της τελικής συμφωνίας. Y luego dijo: cuando el acuerdo se haya completado y esto permita proceder con nuestras obligaciones, como debemos, al otro lado habrá muy pronto que abrir una conversación que ya ha comenzado y es muy importante, la conversación de la deuda sobre la viabilidad o no viabilidad de nuestra deuda. Y eso es una realidad que no podemos evadir. Y luego volvió lo mismo que parecía a lo que declaró ayer. Estamos optimistas, por nuestra parte hemos hecho lo que se nos pidió a nosotros, con el compromiso asumido con las instituciones, como se declaró en la cumbre de la Unión Europea. Creo que vamos a avanzar hacia un acuerdo y a buen ritmo. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με καλό ρυθμό προς τη συμφωνία. Como de costumbre, los guardias aburridos, nunca en posición marcial, fumando, cosa que no es buena. Grecia espera concluir un acuerdo de varios millones de euros con los prestamistas internacionales, no más allá de 2 semanas. Al Partenón no le importa mucho, pero esto sí puede ser un parteaguas en la situación económica de Grecia y en el futuro más cercano. En Atenas, en tanto, la bolsa de valores, el analista Nikos Kafkas decía algo más realista. Ante la forma en que está operando nuestra bolsa, creo que la apertura espera que de alguna manera para todos los sectores, incluyendo el sector bancario que cerró en el límite hacia la baja, logre alguna cosa más concreta y por razones obvias, también para el resto de las acciones que se mostraron hoy bastante afectadas. Sin embargo, al final del día hubo un buen desempeño. Muchos de ellos recuperaron más de la mitad de sus pérdidas, que en estas circunstancias ya es mucho decir. Y creo que eso nos trae algo de esperanza. Luego le preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la realidad en este sub y baja de la bolsa? Usted es el analista, dice. Bueno, ya hay muchos sectores que están aumentando y esto nos trae alguna esperanza. Creo que si esto sigue así, en un próximo par de días se estabilizará. Y se estabilizarán, pese a estas líneas en bajada, en una función de evolución política, ¿no? Porque aquí hay que tener sinergia entre la evolución política, las decisiones políticas y la situación económica del país. En el mercado de valores, por ahora, parece que tiende y va a mejorar. Con algunos gráficos a favor, el analista de valores de Merit, Nikos Kafka, vean que no había casi actividad, ¿no? Aparte de los que toman las notas y los que limpian el piso. Totalmente injusto e ilegal la directiva sobre mercados de instrumentos financieros. Entiendo que el pánico que existía en los bancos dieron lugar a estas restricciones para los griegos. Pero espero que van a ponerse en su lugar y que esto ocurra no más allá de agosto. Luego, todo sigue adelante
hermosa tarde soleada mientras cae el sol, la plaza Sintagma como referencia permanente y el parlamento griego. Un funcionario público, Dimitris Nasis, entrevistado en la calle, decía: se esperaba que tendría este curso descendente, pero paso a paso y con un acuerdo asegurado, como creo que lo tenemos, hay esperanza. Y en eso creo que el mercado de valores se estabilizará y podrá volver a la normalidad. Julia dice, por su parte: creo que en este momento lo único que queda para el gobierno es tomar las decisiones correctas, porque las personas, al fin y al cabo, lo estamos apoyando. Y la prensa se hacía eco de la situación, ¿no? El índice bancario, que comprende los 4 prestamistas principales, perdía 29,2%, pero lograba mantener por encima del límite de la pérdida diaria del 30%. El índice Atenas perdió 16,2%, la peor caída de la historia, acabando con casi 8 millones de euros del valor de mercado, mientras los inversores preocupados por un nuevo plan de rescate de la Unión Europea reaccionaban ante el empeoramiento de la situación de la economía en Grecia. En Roma, el ministro de Economía de Italia, Piercarlo Padoan, también tenía algo que decir, pero en Grecia todavía no mejoraban las cosas. Y esto, decían que la suspensión de parte de los controles de capital impuestos para frenar una salida debilitante de euros que amenazaba a su vez con provocar un colapso bancario y forzar al país en la deuda en la zona euro, afectó a muchos. Ya hoy hay muchos sectores que están aumentando y esto nos trae esperanza. Creo que en los próximos par de días se estabilizarán en función de la evolución política y la economía del país, que en el mercado de valores va a mejorar. En referencia a las negociaciones en curso entre Grecia y sus acreedores, Kafkas también agregó que las restricciones impuestas a los inversores griegas no eran justas. Dijo, es totalmente injusto y es ilegal. No está dentro de la directiva sobre mercados de instrumentos financieros. Περάσαμε την πρόταση για ένα σταμάτημα του short selling επί ένα μήνα. En Italia, el ministro de Economía, el primer ministro Piercarlo Padoan, decía: la financiación ahora depende de los presupuestos, los cortes, el crecimiento y la utilización de las cláusulas de flexibilidad presupuestaria que Italia ha solicitado y que tenemos la intención de solicitar otra vez porque pensamos que hemos visto el ritmo de las reformas más que cualquier otro miembro de la Unión Europea. En cuanto a las cifras, pensé que esto era más o menos lo que debemos esperar después de semanas de población actuando ante bolsas que están prácticamente cerradas e inoperantes en Grecia y afectando a las que están aquí en nuestro país. Un país que se encuentra en una profunda recesión, por lo tanto, en esta forma, esto puede ser descrito, entre comillas, como normal del mercado de comportamiento, pero normal en circunstancias absolutamente excepcionales. El comportamiento del mercado significa que a los mercados les gustaría comprar cuando el precio baja y en otro lado vender cuando suba. Si nos fijamos en la dinámica, que es elemental, esto es exactamente lo que sucede. No fue un gran paso y luego los números mejoraron un poco. Ahora vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero esta es una reacción de un mercado que ha estado cerrado durante varias semanas. Italia busca flexibilidad de respuesta de la Unión Europea y nadie aquí parece estar a tono con la realidad contundente de una bolsa que dice, sin eufemismos, la barbaridad de lo que está pasando aquí. Bueno, estoy viendo en los monitores de los satélites más de lo mismo, de lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la noticia. Y ciertamente si fueran diferentes las bajaríamos ya y estaríamos comentándolas, pero lamentablemente esta es la realidad en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Puede estar más interesante nuestro segundo bloque, si es que este no les pareció. Pero volvemos de inmediato, después de un corte, con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. De 2.000
1.600 toneladas de asfalto, fue rehabilitada la vialidad en el municipio Iribarren del estado Lara. Era bastante difícil sin avenida y ahorita es bastante descongestionado y podemos llegar más a tiempo al lugar que queremos, la casa, el trabajo. Conozca este miércoles cómo avanzan las soluciones viales en esta entidad con un trabajo especial de Marianne Martín a las 8 de la noche en La Noticia. Más BTV, más revolución. El equipo del Estado Zulia lo va a encabezar el alcalde de San Francisco, Omar Prieto, quien va al frente de la batalla con su coraje, su compromiso. Y hemos reforzado ese equipo, la compañera Aloa Núñez. El equipo de 6 candidatos y candidatas de la lista está una buena compañera de Tupamaros, Marleni Núñez. Igualmente en cuarto lugar va el compañero Alciro Mavares, del PPT, una mujer luchadora, Lucila Pacheco, y la compañera del PSV, Damelis Chávez. Nace la representación de músicos venezolanos Sonara y llega con su ciclo de conciertos, donde nos presentaremos Vitualla y la Radio Candela el próximo 5 de agosto en el Teatro Bolívar. Y el ensamble Gurufío junto a nuestros amigos de Cuarteto en un encuentro con nuestra música tradicional venezolana el 6 de agosto en el Teresa Carreño. Conéctate con el ciclo Sonara y actívate. Mantenemos siempre con un compromiso para sacar adelante nuestro país, porque todos somos BTV. Somos Venezolana de Televisión. Más BTV, más revolución. Agosto se llena de cumbia y sabor. Directamente desde México llega a Venezuela Celso Piña y Pato Machete. 3 días, 3 ciudades. Mérida, 20 de agosto en Mucumbarila con Campesinos Rap y La Yesca. Caracas, 21 de agosto en la Casa del Artista con Apache y Circo Vulcano. Lara, 22 de agosto en la calle 1, Barrio Unión con Los Perolitos, Los Propios de Venezuela y la orquesta Malecón. Agosto se llena de cumbia y sabor con Celso Piña y Pato Machete en Venezuela. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los viejos temas, todo aquello que se barrió bajo la alfombra o que se trató de encerrar en los closets en la vieja España, te indican que los problemas no están solucionados y vuelven, como vuelve la nunca superada por parte del gobierno central vocación independentista de vascos o de catalanes. De manera que, aparte de aquel Salut y Forza al Canut, y aparte de todas las otras cosas que representan una vieja voluntad de pueblos que estuvieron ahí unidos cuando Franco, pero que ahora sacan a relucir su sentido de alguna manera acomodado a la realidad actual independentista. Bueno, Cataluña sigue siendo noticia, ¿no? Y esto nos hace pensar que hay una gran movilidad en el área del Mediterráneo y Barcelona, con toda su cultura, su historia, sus tradiciones y todo lo que ha exportado, es un símbolo de esta situación, ¿no? Que era impensable cuando Franco, pero que ahora, con monarquía que no a todos les cae bien, es una realidad que vuelve, siempre ha estado yacente. Dejemos que sean los protagonistas los que nos cuenten los acontecimientos en pleno desarrollo. Madrid está reaccionando naturalmente, porque ¿qué jefe de gobierno quiere que se le desmembre aquel cuero que lo pisa por un lado y se levanta por el otro? Y ahí tenemos nada menos que al inefable Rajoy.
Señor que ha hablado cosas muy atrevidas de Venezuela, pero no puede solucionar lo que tiene en casa. Los vínculos que tenemos en común desde hace siglos los ciudadanos de Cataluña y los españoles del resto de España. Quiero decir también que nadie va a convertir a los ciudadanos de Cataluña en extranjeros en su propio país, que parece que es lo que pretenden algunos, y que desde luego el Estado y el Gobierno no les va a dejar sin amparo y sin protección. Son unas elecciones que, en mi opinión, deben servir también para poner fin a esa antigua idea que quiere obligar a la gente a decidir entre ser catalanes o ser españoles y europeos, cuando en estos momentos todos los ciudadanos de Cataluña son catalanes, son españoles y ser europeos. Artur Mas, con mucha diplomacia, bien podría tener para su fuero interno una opinión absolutamente opuesta, pero lo que dijo fue muy adecuado a las circunstancias. La noche del 27 de septiembre, si ha ganado el no en Cataluña, si hay más diputados en el no que en el sí, el presidente Rajoy será el primero, seguramente, o el segundo o el tercero, pero vamos, no tardará mucho, en decir que la mayoría de los catalanes no quieren seguir este proceso. Por tanto, si el argumento vale para el no, también vale para el sí. ¿Cree usted que ya habría... Tremenda lógica. ¿Qué dirá eso Rajoy? Porque este hombre sabe cómo vienen los votos. No ya el latido de la gente de Cataluña, sino analicemos y escrutemos sus votos el 27 de septiembre y hablemos civilizadamente para encontrar salidas que no perjudiquen a nadie y que nos permitan avanzar en aquello que la mayoría del país puede querer, tanto si es el sí como si es el no. Titulares como el primer ministro español, vean la hermosa obra de Gaudí, la gran catedral símbolo de Cataluña, y la independencia. Todo el mundo quiere la independencia. El primer ministro español arremete contra la unidad e independencia catalana. La andanada de Rajoy contra la programación del presidente catalán Artur Mas de las elecciones regionales para el 27 de septiembre no ha hecho mella en la voluntad de los catalanes, que vemos aquí ejerciéndola públicamente su opinión. Los activistas catalanes desafiaron a los separatistas a Madrid y realizaron una votación simbólica de la independencia en noviembre pasado. 80% de los 2.200.000 personas que votaron apoyaron la secesión. Su fervor se vio impulsado por un referéndum escocés sobre la independencia de Gran Bretaña, a pesar de que terminó en un no. Madrid, Madrid, Madrid. El tema de los presupuestos generales del Estado llevan al ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro, a decir algunas cosas adecuadas a las circunstancias, ¿no? Los que están liderando el camino para salir de la crisis es la política de austeridad, la política de no aumentar el gasto, que es lo que está marcando el camino. Pero detrás de todo esto, de un perfil un poco más bajo los vascos, pero los catalanes, con unas ganas enormes de decir: quiero mi independencia. Lo que nos está sacando de la crisis ha sido la política de austeridad, la política del rigor en el aumento, en este caso el de no aumento del gasto. Y eso es lo que nos está sacando de la crisis. Y estamos y podemos compararnos con otros países hermanos, socios de Europa, que vemos hoy como realmente no tienen salida, no tienen solución. Nos ha pillado. ¿Y qué pasa con el desempleo? ¿Qué le dicen a los jóvenes? El gobierno es recuperar plenamente el nivel de ocupación que teníamos al comienzo de la crisis económica, los 20 millones de ocupados, que hoy afortunadamente parece factible conseguirlo y además hacerlo en un tiempo bien cercano. Aunque todavía apretado, el presupuesto será impulsado por los costos más bajos de la deuda, así como mayores ingresos fiscales y la reducción de los pagos para los desempleados como consecuencia de una recuperación económica
que poco a poco parecería que se aceleran. El presupuesto fue presentado 2 meses antes de lo previsto para que pudiera ser aprobado por el Congreso antes de la votación nacional para noviembre o diciembre, estaría prevista esto. Incluye un aumento del 1% en los salarios de los funcionarios. Singapur. Kerry, recibido por el dueño de casa, sigue todavía, no ya con muletas, pero sí con un bastón. Andar en bicicleta vaya que le costó, ¿eh? Secretario de Estado John Kerry se reúne con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Kerry llegó a Singapur temprano hoy y firmó un memorándum de entendimiento sobre un programa de capacitación de terceros países con el ministro de Singapur para Asuntos Exteriores, Shanmugam. También tiene previsto pronunciar un discurso sobre el comercio de Estados Unidos y la inversión en el este de Asia, pero a última hora en el día. El viernes pasado, los ministros de Comercio Pacific Rim, el RIM del Pacífico, no logró concluir un acuerdo sobre la Asociación Transpacífico que libraría el comercio entre una docena de naciones. Desde Singapur, Kerry, que está en una verdadera maratón, viajará a Malasia para las reuniones del miércoles y el jueves. Luego Vietnam, Malasia, Brunei y otros países de ASEAN, Filipinas también son desmandantes rivales juntos con Taiwán para China, porque reclaman territorio en el Mar del Sur de la China y eso podría transformarse en un verdadero conflicto. Hay muchas reclamaciones territoriales en la zona. Kerry también tiene previsto visitar Hanoi, donde participará en un evento para conmemorar el 20º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas después de la guerra de Vietnam, de la que salieron mucho peor que este hombre con muleta. La semana pasada, el secretario de Estado adjunto para Asia Oriental, Daniel Russell, dijo que Kerry repetiría una llamada a Malasia por un alto a la recuperación de tierras y la militarización del territorio en disputa del mar meridional de China. La Secretaría de Estado de Estados Unidos, representada por John Kerry, se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y Kerry fijó posiciones. Dijo la semana pasada en Hawái que avanzó a buen progreso nuestras negociaciones hacia uno de los acuerdos comerciales más importantes de la historia, la Asociación Transpacífico, TPP, como la conocen. Esto incluye negociaciones con Singapur, Estados Unidos, otros 10 países del Arco del Pacífico y una larga cuenca del Pacífico en conjunto. Estos países representan casi el 40% de la economía mundial. Como cualquier negociación compleja que he visto desde hace años, el Senado ha votado, y puedo decir por ellos que los acuerdos comerciales queda espacio disponible para llevarlos a cabo. El compromiso con la idea de una nación del Pacífico y un nivel de compromiso que se ha incrementado en la región es porque después de 70 años, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, estamos promoviendo un orden estable, transparente, basado en normas que sean dignas del siglo XXI para fomentar la cooperación entre todos los países de Asia y Pacífico. Ahora las contradicciones más importantes, nuestro desequilibrio, nuestra agenda de prosperidad compartida en la región. La agenda tiene que comenzar por el comercio. En mente, cuerpo, alma y espíritu para mantener viva la historia que estamos viviendo. Importantísimos eventos que vinculan a la Guardia Nacional Bolivariana, garantía de paz, y amor y pasión. Pedro Camejo, nuestra historia, la historia viva de nuestro libertador Simón Bolívar, donde se sembró y se inspiró la revolución de pueblo que sembró nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Rivas, nuestro comandante supremo y eterno, mi comandante en jefe. En el marco de esta imponente parada, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la celebración del 78º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, centinela permanente de la patria, comprometida con la liberación y protección del pueblo de los fenómenos delincuenciales que han querido amenazar la paz y el orden interno. Jamás y nunca se lo permitiremos. Mi comandante en jefe
En nuestras manos jamás morirá el legado más democrático, protagónico y participativo que ha existido. Nuestro apego a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la vida, la libertad y la justicia. Hoy más que nunca, fusil al pecho, rodilla en tierra, punta de vanguardia en las sierras, en los campos, en la ciudad, despliegue total y permanente, que escuchen los nacidos y los que faltan por nacer, que el pueblo venezolano nació para vencer y nunca ser vencido, inspirado en el fuego sagrado que llevó a Bolívar y a Chávez a morir y luchar por la libertad y el amor a la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Me uno desde mi alma al homenaje que debemos rendir y rendimos diariamente a los caídos en combate, a los mártires de la Guardia Nacional Bolivariana, que son mártires de la patria, que caen cumpliendo su deber, a los mártires que cayeron defendiendo al pueblo contra la conspiración de la oligarquía y la ultraderecha en la guarimba del 2014, honor y gloria eterna, a los mártires que fueron asesinados por francotiradores. En casi todos los casos, hermanos, aunque nuestra venganza, como dice Tomás Borges, comandante sandinista, y ha dicho nuestro mayor general Reverol Torres, sea defender la patria, aunque nuestra venganza sea que los niños tengan educación, que la patria brille en amor, que la patria construya su felicidad. También puedo decir que la patria garantiza justicia. Y al final de las investigaciones, ustedes saben, durante este año fueron capturados y están en la cárcel los francotiradores que asesinaron a los oficiales y al personal de la Guardia Nacional Bolivariana de manera artera, de manera criminal. Fueron apuntados y asesinados cuando estaban protegiendo que el pueblo pudiera circular a sus casas, cuando estaban protegiendo vías de comunicación vitales para que llegara la comida y llegara los productos a las ciudades. Francotiradores. ¿Enviados por quién? Hermanos de la Guardia Nacional, hermanas de la Guardia Nacional. Por una oligarquía que desprecia a la Fuerza Armada y desprecia a nuestro pueblo. Enviados por una oligarquía y una ultraderecha que ha creído año tras año que promoviendo el caos, apoderándose de la violencia, llenando de emboscadas violentas a nuestra patria Venezuela, al final del camino, ellos, en una alfombra de claveles rojos, van a llegar al poder político sobre el caos, la muerte y la división en Venezuela. Es una estrategia que a cualquiera le puede sonar un poco esquizofrénica. Es una estrategia Made in USA, traída del exterior. Tengo en mis manos, general en jefe, y se lo voy a hacer llegar para que usted lo haga llegar hasta el último oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo en mi mano 2 documentos del Pentágono, de los think tank, de los tanques pensantes del Pentágono, donde diseñan para este año 2015, lo que resta de este año, la misma estrategia para intentar llenar nuestra patria de violencia, de caos, de muerte, de división, de incertidumbre, de angustia. Porque de acuerdo a estos cálculos, general en jefe,
estos sectores de la oligarquía, que yo llamo los pelucones, de acuerdo a estos cálculos, llegarían y le pondrían la mano al poder político. Y con el poder político en Venezuela, irían por las riquezas del país, a negociarlas, a entregarlas, como lo hicieron durante 2 siglos. Entregaron el territorio y la riqueza de Venezuela a intereses imperiales, llámese el Imperio Británico por cobardía, o llámese el Imperio Estadounidense. 2 documentos sencillos donde ellos exponen su estrategia. Y quien los lea con un poquito nada más de sentido común, de racionalidad, podrá descubrir que una cosa son los compromisos y las promesas que le hace el imperio a sus cancerberos, a sus representantes en Venezuela, y otra cosa es lo que busca el imperio verdaderamente con nuestra patria. Ellos no buscan entregarle el poder político, quitando a alguien para poner a alguien. No, no creamos eso. Ellos lo que buscan es debilitar a Venezuela, debilitarla al máximo, dividirla, acabar con las instituciones, desmoralizar al pueblo, fracturar, debilitar y llevar a su mínima expresión espiritual y de acción a nuestra Fuerza Armada. Ellos buscan el escenario tipo Libia, tipo Siria, que no lo han logrado ni lo lograrán. El escenario de la violencia, del enfrentamiento, del caos, de la incertidumbre. La bandera de la ultraderecha y de la oligarquía, traída con marca imperial, es buscar el caos, la división, la violencia, la desesperación nacional, para ponerle la mano al poder. Porque en esos países donde ellos han impuesto, como en Libia, su modelo, o como en nuestra hermana Irak, saludo a su embajador, donde ellos han herido de división, de violencia, de guerra, de muerte. Al final, ellos buscan que el poder lo tenga el que tiene las armas, el que tiene el dinero. ¿Quién tiene el poder en Libia hoy? Los factores políticos o los grupos que buscaron el enfrentamiento con el antiguo régimen. No, esos grupos los pasaron por las armas a toditos. Los echaron de lado. Y el poder en Libia lo tienen los grupos terroristas que controlan la riqueza petrolera, la riqueza gasífera, y han descuadernado y descuartizado en 20 pedazos a ese país que fue el país de mayor desarrollo económico y social del África en los últimos 30, 40 años. Buena oportunidad, General Pérez Ampueda, esta jornada aniversaria, para tener clara la estrategia de los enemigos de la patria, para tener clara sus tácticas, sus métodos, para prepararnos bien. Como dicen por ahí, guerra avisada, maldad avisada, no debe dañar la patria, digo yo. Guerra avisada y maldad avisada debe ponernos alertas para ajustar todos nuestros planes, para ir a la protección y el cuidado de la paz nacional, que es nuestro mayor tesoro. Sí lo he dicho, sí lo creo, compañero mayor general Reverol Torres, como usted lo ha dicho hoy. Nuestra mayor victoria siempre debe ser y será la paz de la República, la estabilidad del país, el derecho a la felicidad, la paz de nuestros niños y de nuestras niñas. Es el tesoro más preciado que debemos cuidar. Y debemos buscar entonces la unión nacional,
la unión cívico-militar, la unión del pueblo y la Fuerza Armada, para cuidar la paz interna, la estabilidad interna, la tranquilidad de Venezuela, para cuidar, General Pérez Ampueda, el derecho que tiene nuestra patria a la independencia, el derecho que tiene nuestra patria a la soberanía, a la libertad, a la democracia, como lo dijo usted, para cuidar el derecho que tiene nuestra patria al desarrollo social, a la igualdad social de las misiones y grandes misiones, para cuidar el derecho que tiene nuestra patria al desarrollo de otro modelo económico que se aleje del control de mafias parasitarias y de una burguesía que no quiere el desarrollo de la nación, sino su propia riqueza y su propia mezquindad. Sé que la Guardia Nacional está preparada. En las próximas semanas vamos a graduar 20.000 nuevos funcionarios de la Guardia Nacional para incorporarse decididamente a las operaciones de liberación y protección del pueblo, las OLP. Una línea, construir la paz desde adentro. Es la única que al final garantiza de verdad una nueva sociedad. Parar la fábrica de delincuentes que anda por ahí. Y detener y cortar de raíz los lazos que se han creado entre el paramilitarismo colombiano de ultraderecha, la ultraderecha venezolana y las bandas criminales de varios estados del país. Cortarlo de raíz, así, completico, pues, cortar eso. Saludo a todos los embajadores y jefes de misiones plenipotenciarios que están aquí. Saludé a varios que son de Centroamérica. Y saben lo que está sufriendo El Salvador y Centroamérica con las bandas de los maras, llamadas así, ¿verdad? Los maras. Y cómo en El Salvador los maras se articulan a la ultraderecha para atacar al pueblo y asesinar muchachos, transportistas, para buscar el derrocamiento del presidente legítimo de El Salvador, compañero Salvador Sánchez Serén. Lo hemos denunciado en todas las instancias y lo vamos a seguir denunciando. El mismo modelo montó Álvaro Uribe Vélez desde Colombia contra Venezuela, desde que Uribe era presidente. Quien trajo, financió, apoyó la logística y la organización de los 200 paramilitares que se capturaron en la hacienda de un dirigente de la oposición venezolana en el Hatillo. ¿Quién lo trajo? Álvaro Uribe Vélez, que era presidente entonces de Colombia. Y luego se dedicó a desmovilizar, entre comillas, paramilitares y los mandaba a la frontera en el norte de Santander, por el Zulia, y luego con planes para sembrarse en ciudades importantes del país, tomar las entradas de las ciudades y luego aplicar el método del terror. Llega un urbanismo, un barrio, y aplican el método del terror, a matar, y a matar, el pueblo se somete y se pone de rodillas a la dictadura de los que matan, de los que asesinan, ¿verdad? No podemos permitir eso. Tenemos que cortar de raíz y construir la paz desde adentro de las comunidades. ¿Qué es difícil? ¿Qué es complejo? ¿Que no va a ser un proceso corto? Bueno, asumamos lo difícil, lo complejo, y con perseverancia, organización, avancemos hacia ese objetivo que está muy claro: la liberación del territorio venezolano y la protección del pueblo. Las OLP es el instrumento perfecto para lograr la paz desde adentro. 4 de agosto de 1937 es creada la Guardia Nacional por el general Eleazar López Contreras. Hombres y mujeres leales, obedientes a la Constitución, responsables de resguardar la tranquilidad y la paz del pueblo, fortalecen día a día el honor de nuestra patria. Guardia Nacional del Pueblo, Guardia Nacional de la Paz, Guardia Nacional de la Patria del siglo XXI. Y ahora más que nunca tiene sentido la existencia de esta fuerza de patriotas, de esta fuerza militar del pueblo. Hoy, orgullosamente lleva el nombre de Guardia Nacional Bolivariana, por obra del comandante eterno Hugo Chávez, con el objetivo de reivindicar la imagen y luchas del libertador de América, Simón Bolívar.
El honor es nuestra divisa. Ustedes son los nuevos libertadores y libertadoras de esta patria. Saludamos hoy a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, que cumple 78 años de fundada. Y le deseamos que en esta difícil situación, donde sabemos que está muy a la altura, tengan toda la solidaridad que podemos expresarle, porque la calidad de vida también pasa por la gestión de la Guardia Nacional. En la República Bolivariana de Venezuela tenemos los siguientes componentes: el Ejército Libertador, que supone a todas las Fuerzas Armadas cuando hablamos de lo siguiente. Son las únicas Fuerzas Armadas del continente que cuando cruzaron una frontera fue para darle libertad a 5 naciones. Nadie puede decir eso, solo este Ejército Libertador. Y de esos componentes de las Fuerzas Armadas están el Ejército, la Armada Libertadora, la Aviación, Fuerza Aérea, Aviación Militar, y la Guardia Nacional Bolivariana, que está cumpliendo 78 años. Por eso hoy llevo con mucho orgullo la roseta que ven aquí, que representa la Cruz de la Guardia Nacional en su primera clase, que llevo con orgullo desde hace mucho tiempo, así como las condecoraciones que me han otorgado todos los componentes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano de información internacional en todo el hemisferio. Les habló Walter Martínez, conductor y productor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Del pasado sábado, y que desembarcarían en puertos meridionales como Palermo, Pozzallo, Reggio, Calabria, Trapani, entre otros. Concretamente, cerca de 2.000 inmigrantes fueron rescatados, cifra conservadora 1.800, y te está agradeciendo a su fe. Les decía que concretamente 1.800 inmigrantes, como mínimo, fueron rescatados del Mediterráneo el sábado, el 1 de agosto, el 2 de agosto. Y en Messina, Sicilia, en Italia, lo dejamos atrás para ir a Hungría. ¿Qué pasa allí? Lo mismo, otra frontera, pero aquí levantan manu militari, grandes vallas metálicas, más que disuasivas, y con alambre de tipo militar, la serpentina de tipo militar, que si uno trepa por ella, no es que se pinche como el alambre de púa, se abre la carne. Y el fundador de un grupo de ayuda decía, vean esto, ¿no? Estas son las bases, esas grandes varillas de acero, sobre las cuales después va esta serpentina, tipo militar, que lo que tienen no son púas, son hojillas muy afiladas, cada 5 centímetros una, de manera que nadie puede trepar ahí sin destrozarse, ¿no? Bueno, les decía que el vocero de estas organizaciones, este es un drama humano en pleno desarrollo, y Europa mira para otro lado, ¿no? El fundador del grupo de ayuda en Hungría, porque también por allá van, no solo por el Mediterráneo, decía, creo que básicamente estamos haciendo un trabajo que no debe ser. No tiene sentido esto. No hay siquiera los voluntarios necesarios. Pero lo hago porque nadie más lo hará. Por eso se creó este grupo. Porque si nadie ayuda a esta gente, entonces el problema va a ser muchísimo más grande. Y no queremos cargar esto sobre nuestra conciencia. Én azt gondolom, hogy nyilván részben egy olyan feladatot látunk most el, amit alapvetően nem gondolom, hogy önkénteseknek kéne ellátni, de mivel azt tapasztaltuk, hogy senki nem látta el ezt a feladatot. Así que pensamos que tenemos una tarea que hacer aquí para dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Parte de las virtudes teologales, ¿no? Cristianas. Dar una sonrisa. Creo que este es el momento de actuar.
Luego hay un testimonio de un inmigrante que viene desde Irak, un país que tenía un tremendo estándar de vida. Le digo porque estuve 2 veces allí, hasta que decidieron destruirlo, ¿no? Para quedarse con el petróleo. Tenía un tremendo estándar de vida Irak. Y un joven iraquí que tuvo que irse al exterior. Yo no estaba dispuesto a dejar mi país, pero tuve verdaderas razones para hacerlo debido al peligro. Pero yo no estaba dispuesto a irme. Lo que pasa es que no tuve más remedio que irme. Otro residente aquí, que ve que llegan inmigrantes de todos lados en Europa, dice, vean este punto de vista, ¿no? La Europa de la barriga llena, de la posguerra, sin solidaridad. Mis perros ladran toda la noche, no podemos descansar, porque estos inmigrantes vienen aquí y los hacen ladrar, y me temo que ya no puedo dejar mis ventanas abiertas, porque uno nunca sabe, es mejor tener miedo, ya sabes, ¿no? Y luego, un legislador, líder del grupo marginal de extrema derecha, 64 condados, de Jobbik, diciendo, creemos que es importante proteger nuestra patria. Oigan bien, creemos que es importante proteger nuestra patria contra las hordas, contra los salvajes que vienen de África. Vean la cabeza rapada. Estos son los nuevos fascistas, los nuevos nazis en Hungría. Menjenek más országba, hogyha Németország vagy Svédország úgy gondolja, hogy neki jó, hogy mondjuk 1000 svéd... Y luego le habla directamente a ellos. No va a ser bueno que vengan aquí. No deberían venir aquí. Ustedes no pertenecen aquí. Deberían ir a otros países. Sí, vayan a Alemania y Suecia. Es bueno para las 1000 mujeres suecas que sean violadas por ustedes. Ya han sido violadas 1000. Deberían hacerlo. No queremos que las nuestras sean violadas. Fuera de aquí. Y luego este analista dice, lo que hace Jobbik hoy puede ser el gobierno de mañana, porque diciendo eso está ganando votos, ¿eh? Hay gente como el voto secreto que puede votar por un ultraderechista como este y un racista como este. Y entre las retóricas de gobierno que utiliza, realmente ha servido de modelo. Y la gente sigue llegando. Húngaros divididos sobre cómo comenzar la construcción de un muro fronterizo para que esa gente indeseable no aparezca en su país. Cada día, unos 1.500 refugiados, en su mayoría afganos y sirios, llegan a través de los bosques de Serbia hacia Hungría. No son rubios, no son de ojos claros. Detenidos por la policía para su registro, a continuación hay que ponerlos en libertad y reportarlos a los centros de asilo. Y la mayoría hacen una línea recta hacia el oeste y, por el contrario, crece la crisis de inmigrantes en Europa. La vulnerabilidad de una Europa sin fronteras se expone en las fronteras exteriores. Después que lograron cruzar una frontera exterior, pueden circular libremente por dentro de Europa. Denso bosque donde miles de inmigrantes de Oriente Medio a menudo huyen de la violencia en el hogar, se cruzan en la zona Schengen de la Unión Europea y pueden andar sin pasaporte. Líderes de Hungría han tratado de cerrar el flujo. La construcción comenzó esta semana, 175 kilómetros de muro fronterizo de alambre de espinas de tipo militar, para disuadir a los inmigrantes, leyes de asilo que se reforzaron para permitir una rápida deportación, y Hungría ha comenzado a negarse a retirar a los inmigrantes de otros países de la Unión Europea, incluso cuando las normas del bloque lo requieran. Varios grupos de voluntarios han llevado a los medios sociales como Facebook para demostrar que el odio puede ser reducido y las tensiones desactivadas, y que hay que ayudar a los inmigrantes. Pero en fin, las realidades son otras. Ankara, Turquía. El gobernador general de Australia, Peter Cosgrove, llega para una visita oficial delante de las conmemoraciones de la gran batalla de Galípoli. El gobernador general tenía previsto viajar a la península de Galípoli y visitar el Pino Solitario, que habla de los muertos, y los memoriales del Regimiento 57 de turcos el jueves 6 de agosto, lo que marca el 100º aniversario de la gran batalla de la Primera Guerra Mundial, que ayudó a dar forma al nacimiento de nuevas naciones. Tampoco se dice que fue una de las masacres más miserables de la historia, ¿no? Y que se usaron armas que hoy teóricamente están prohibidas, gases venenosos, todo. La campaña de Galípoli ha resonado a través de las generaciones que han llorado los miles de soldados del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda. La
Las ametralladoras los abrían literalmente, los cortaban al medio en una playa estrecha. Pero los imperios mandaban a su gente a morir, eso se consideraba heroico. No muy diferente ahora. Por el momento las fuerzas aliadas se retiraron derrotados después de 8 meses y habían muerto 130.000, 87.000 del lado de los turcos otomanos aliados con la Alemania imperial. Del lado de Australia, primer ministro Tony Abbott. Lo fundamental ahora es que hemos asegurado de que nosotros no solo tenemos una acumulación de barcos de guerra en Australia, tenemos una flota en construcción también en Australia y vamos a tener una acumulación continua de unidades principales de la flota, fragatas, destructores, buques de patrulla, barreminas, corbetas. Y así sucesivamente y sustancialmente la flota de superficie de Australia, como resultado del anuncio de hoy, se construirá hoy aquí porque estamos plenamente seguros que tenemos y debemos tener las estructuras correctas puestas en marcha. Tenemos confianza de que tenemos la fuerza de trabajo, la tecnología, el compromiso y la capacidad de hacer esto. Es decir, Australia se perfila como gran potencia del Pacífico. ¿Qué opinan China? ¿Qué opinan Japón, Corea? Australia invertirá 89.000 millones de dólares en muchísimos buques de guerra y submarinos en los próximos 20 años. 89.000 millones de dólares. Y 2 programas de construcción naval. Australianos y neozelandeses recuerdan los Dardanelos, pero en Atenas ni siquiera recuerdan la Segunda Guerra. Tienen una guerra económica en pleno desarrollo en casa. La portavoz del gobierno, Olga Gerovassili, daba la cara hoy nuevamente y decía: nuestra meta es que el 18 de agosto, teniendo en cuenta que 2 días después, el 20 de agosto, debemos tener una liberación de fondos, si es que hemos logrado llegar a un acuerdo. Ο στόχος ο δικός μας είναι μέχρι 18 Αυγούστου. Grecia en suma espera que se logre un acuerdo con los prestamistas que los tienen acogotados, al menos dentro de 2 semanas. Y luego la portavoz del gobierno, Olga, dijo: hoy hemos llegado al momento en que se ha completado el primer ciclo de negociaciones desde el que le hablaba en mi aparición anterior. A partir de mañana estaremos entrando en la siguiente etapa, que es la redacción de un acuerdo final. Δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει να κάνει με την αποτύπωση πια σιγά-σιγά αυτής της τελικής συμφωνίας. Y luego dijo: cuando el acuerdo se haya completado y esto permita proceder con nuestras obligaciones, como debemos, al otro lado habrá muy pronto que abrir una conversación que ya ha comenzado y es muy importante, la conversación de la deuda sobre la viabilidad o no viabilidad de nuestra deuda. Y eso es una realidad que no podemos evadir. Y luego volvió lo mismo que parecía a lo que declaró ayer. Estamos optimistas, por nuestra parte hemos hecho lo que se nos pidió a nosotros, con el compromiso asumido por las instituciones, como se declaró en la cumbre de la Unión Europea. Creo que vamos a avanzar hacia un acuerdo y a buen ritmo. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε με καλό ρυθμό προς τη συμφωνία. Como de costumbre, los guardias aburridos, nunca en posición marcial, fumando, cosa que no es buena. Grecia espera concluir un acuerdo de varios millones de euros con los prestamistas internacionales, no más allá de 2 semanas. Al Partenón no le importa mucho, pero esto sí puede ser un parteaguas en la situación económica de Grecia y en el futuro más cercano. En Atenas, en tanto, la bolsa de valores, el analista Nikos Kafkas decía algo más realista. Ante la forma en que está operando nuestra bolsa, creo que la apertura espera que de alguna manera para todos los sectores, incluyendo el sector bancario que cerró en el límite hacia la baja, logre alguna cosa más concreta y por razones obvias, también para el resto de las acciones que se mostraron hoy bastante afectadas. Sin embargo, al final del día hubo un buen desempeño, muchos de ellos recuperaron más de la mitad de sus pérdidas, que en estas circunstancias ya es mucho decir, y creo que eso nos trae algo de esperanza. Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολλές μάζεψαν παραπάνω από τις μισές απώλειες πίσω.
Luego le preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la realidad en este sub y baja de la bolsa? Usted es el analista, dice. Bueno, ya hay muchos sectores que están aumentando y esto nos trae alguna esperanza. Creo que si esto sigue así, en un próximo par de días se estabilizará. Y se estabilizarán, pese a estas líneas en bajada, en una función de evolución política, ¿no? Porque aquí hay que tener sinergia entre la evolución política, las decisiones políticas y la situación económica del país. En el mercado de valores, por ahora, parece que tiende y va a mejorar. Con algunos gráficos a favor, el analista de valores de Merit, Nikos Kafka, vean que no había casi actividad, ¿no? Aparte de los que toman las notas y los que limpian el piso. Totalmente injusto e ilegal la directiva sobre mercados de instrumentos financieros. Entiendo que el pánico que existía en los bancos dieron lugar a estas restricciones para los griegos. Pero espero que van a ponerse en su lugar y que esto ocurra no más allá de agosto. Luego, todo sigue adelante. Hermosa tarde soleada mientras cae el sol, la plaza Sintagma como referencia permanente y el parlamento griego. Un funcionario público, Dimitris Nasis, entrevistado en la calle, decía: se esperaba que tendría este curso descendente, pero paso a paso y con un acuerdo asegurado, como creo que lo tenemos, hay esperanzas. Y en eso creo que el mercado de valores se estabilizará y podrá volver a la normalidad. Julia dice, por su parte, creo que en este momento lo único que queda para el gobierno es tomar las decisiones correctas, porque las personas, al fin y al cabo, lo estamos apoyando. Y la prensa se hacía eco de la situación, ¿no? El índice bancario, que comprende los 4 prestamistas principales, perdía 29,2%, pero lograba mantener por encima del límite de la pérdida diaria del 30%. El índice Atenas perdió 16,2%, la peor caída de la historia, acabando con casi 8 millones de euros del valor de mercado, mientras los inversores preocupados por un nuevo plan de rescate de la Unión Europea reaccionaban ante el empeoramiento de la situación de la economía en Grecia. En Roma, el ministro de Economía de Italia, Piercarlo Padoan, también tenía algo que decir, pero en Grecia todavía no mejoraban las cosas. Y esto, decían que la suspensión de parte de los controles de capital impuestos para frenar una salida debilitante de euros que amenazaba a su vez con provocar un colapso bancario y forzar al país en la deuda en la zona euro, afectó a muchos. Ya hoy hay muchos sectores que están aumentando y esto nos trae esperanza. Creo que en los próximos par de días se estabilizarán en función de la evolución política y la economía del país, que en el mercado de valores va a mejorar. En referencia a las negociaciones en curso entre Grecia y sus acreedores, Kafka también agregó que las restricciones impuestas a los inversores griegas no eran justas. Dijo, es totalmente injusto y es ilegal. No está dentro de la directiva sobre mercados de instrumentos financieros. Περάσαμε την πρόταση για ένα σταμάτημα του short selling επί ένα μήνα. En Italia, el ministro de Economía, el primer ministro Piercarlo Padoan, decía, la financiación ahora depende de los presupuestos, los cortes, el crecimiento y la utilización de las cláusulas de flexibilidad presupuestaria que Italia ha solicitado y que tenemos la intención de solicitar otra vez porque pensamos que hemos visto el ritmo de las reformas más que cualquier otro miembro de la Unión Europea. En cuanto a las cifras, pensé que esto era más o menos lo que debemos esperar después de semanas de población actuando ante bolsas que están prácticamente cerradas e inoperantes en Grecia y afectando a las que están aquí en nuestro país. Un país que se encuentra en una profunda recesión, por lo tanto, en esta forma, esto puede ser descrito entre comillas como normal del mercado de comportamiento, pero normal en circunstancias absolutamente excepcionales. El comportamiento del mercado significa que a los mercados les gustaría comprar cuando el precio baja y en otro lado vender cuando suba. Si nos fijamos en la dinámica, que es elemental, esto es exactamente lo que sucede. No fue un gran paso y luego los números mejoraron un poco. Ahora vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero esta es una reacción de un mercado que ha estado cerrado durante varias semanas.
Italia busca flexibilidad de respuesta de la Unión Europea y nadie aquí parece estar a tono con la realidad contundente de una bolsa que dice, sin eufemismos, la barbaridad de lo que está pasando aquí. Bueno, estoy viendo en los monitores de los satélites más de lo mismo, de lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la noticia. Y ciertamente si fueran diferentes las bajaríamos ya y estaríamos comentándolas, pero lamentablemente esta es la realidad en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Puede estar más interesante nuestro segundo bloque, si es que este no les pareció. Pero volvemos de inmediato, después de un corte, con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. De 2.600 toneladas de asfalto, fue rehabilitada la vialidad en el municipio Iribarren del estado Lara. Era bastante difícil sin avenida y ahorita es bastante descongestionado y podemos llegar más a tiempo al lugar que queremos, la casa, el trabajo. Conozca este miércoles cómo avanzan las soluciones viales en esta entidad con un trabajo especial de Marianne Martín a las 8 de la noche en La Noticia. Más BTV, más revolución. El equipo del Estado Zulia lo va a encabezar el alcalde de San Francisco, Omar Prieto, quien va al frente de la batalla con su coraje, su compromiso. Y hemos reforzado ese equipo, la compañera Aloa Núñez. El equipo de 6 candidatos y candidatas de la lista está una buena compañera de Tupamaros, Marleni Núñez. Igualmente en cuarto lugar va el compañero Alciro Mavares. Del PPT, una mujer luchadora, Lucila Pacheco. Y la compañera del PSV, Damelis Chávez. Nace la representación de músicos venezolanos Sonara y llega con su ciclo de conciertos, donde nos presentaremos Vitualla y la Radio Candela el próximo 5 de agosto en el Teatro Bolívar. Y el ensamble Gurufío junto a nuestros amigos de Cuarteto, en un encuentro con nuestra música tradicional venezolana el 6 de agosto en el Teresa Carreño. Conéctate con el ciclo Sonara y actívate. Mantenemos siempre con un compromiso para sacar adelante nuestro país, porque todos somos BTV. Somos Venezolana de Televisión. Más BTV, más revolución. Agosto se llena de cumbia y sabor. Directamente desde México llega a Venezuela Celso Piña y Pato Machete. 3 días, 3 ciudades. Mérida, 20 de agosto en Mucumbarila con Campesinos Rap y La Yesca. Caracas, 21 de agosto en la Casa del Artista con Apache y Circo Vulcano. Lara, 22 de agosto en la calle 1, Barrio Unión con Los Perolitos, los propios de Venezuela y la orquesta Malecón. Agosto se llena de cumbia y sabor con Celso Piña y Pato Machete en Venezuela. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los viejos temas, todo aquello que se barrió bajo la alfombra o que se trató de encerrar en los closets en la vieja España, se indica que los problemas no están solucionados. Salud amigos.
tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, por lo demás, marcan reminiscencias de dramáticos episodios, algunos de los puntos menos interesantes y menos heroicos de la historia de la humanidad. Sobre este particular, ahora, una vez más, hay que enfatizar por qué mueren solo en este año, en lo que va del año, más de 2.000, cifra muy conservadora, inmigrantes que vienen del sur hacia Europa. ¿Cómo vienen? Bueno, vienen cruzando el Mediterráneo como pueden, en cualquier cosa que flote, o hacinados en cualquier buque pirata que se arriesgue a llevarlos como sea. ¿Qué pasa con los viejos centros de poder coloniales europeos? Que explotaron hasta donde pudieron y hasta donde les dio la gana cuando podían a la vieja y nunca suficientemente valorada África. Y vaya que África es grande, ¿no? Europa toda, con toda su historia, cabe muchas veces en África. Y este botín tan explotado hasta donde pudieron por las viejas potencias coloniales, ahora se encuentra con que nunca hicieron otra cosa que exprimirlos y después dejarles la basura, ¿no? Entonces, esos pueblos ahora tienen un tropismo positivo, ven el desarrollo de las viejas metrópolis y quieren compartir algo de esa torta que les mostraron de lejos y que nunca le dejaron probar. Por lo tanto, esta oleada que marca este siglo ya ha costado miles de víctimas en el Mediterráneo, que ya no es el Mare Nostrum, sino la zona de choque eventual entre las grandes potencias al mejor estilo de la Guerra Fría, que ha vuelto, los manuales no han pasado de moda, y entonces ahora no les gusta que aparezcan tratando de llegar a Italia, a España, que atraviesen Francia y quieran llegar a Calais para después ir al viejo imperio británico o lo que queda, la vieja raposa Inglaterra que los explotó y luego los abandonó y nunca los consideró buenos, excepto que fueran para vestir su uniforme y morir en alguna de sus guerras. Más o menos por ahí va la realpolitik, pero hablamos de miles de muertos en el Mediterráneo y hablamos de una oleada humana que no cesa. Y esto trae de cabeza a aquellos que de alguna manera habían logrado contemplar su estándar de vida, garantizar la reelección a sus diferentes líderes. Y esto es un drama real, no es una cosa tan distante, es la realidad de este siglo. Y es la indiferencia inhumana de la que tantas veces se han hecho eco algunos papas. Ahora que tenemos un papa latinoamericano, tampoco ha escapado esto a sus comentarios. Acontecimientos en pleno desarrollo. Los protagonistas son los que nos cuentan la nueva historia. Moderno edificio, instalaciones de alto nivel, alarde arquitectónico. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto está la institución smithsoniana del Museo Aeronáutico y Espacial. Esto es en Chantilly, Virginia, Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí? Un B-29. ¿Cuál B-29? Uno muy famoso. En esa nariz iba el hombre que lanzaba las bombas. Acostado allí, con su mira Norden, decidía cuándo era el momento de apretar el botón, abierta ya la compuerta de descarga. Esta era la cúpula del navegador. Bueno, y se podría usar un sextante también en esa época, no solo la electrónica, no había los satélites de hoy. Y el Enola Gay, llamado así porque la mamá del piloto le llamaban Enola Gay, fue el que le tocó el dudosísimo honor de abrir este compartimento de bombas, que está el marco bien señalado, y de ahí cayera la primera bomba atómica, que fue la que borró del mapa Hiroshima. Enola Gay marcó el comienzo de lo que aquel general del Pentágono llamaba
la era de los enanos de la ética y los gigantes de la destrucción, los gigantes de la guerra, los gigantes atómicos. Bueno, la ola de migrantes llena todo lo que puede ser la posibilidad de llegar a Europa. De ambas cosas hablaremos. Después de tantos años, el peligro nuclear ha llegado a un equilibrio, hace que la gente diga, bueno, la paz por el terror, como decía Linus Pauling. Tenemos tanto armamento atómico que no podemos usarlo porque nos destruiríamos mutuamente. Y luego de todo esto, esta semana se cumplen 70 años del bombardeo nuclear y la gente no ha terminado de buscar una manera de irse hacia Europa, pasar por el Canal de la Mancha y tratar de sobrevivir yendo hacia la vieja Europa. Más de 2.000 inmigrantes han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año, como les decía, y este pertenece a los que de alguna manera lograron llegar. En Calais se acumulan en estas tiendas de campañas que ya parecen pueblos fantasmas. Una vez experimenté Irán disparar directamente a las personas, me refiero a los inmigrantes. He visto muchos cadáveres allí. Lo peor de la experiencia de mi vida es dejar el perro o ver que los destellos de carne sangrando de la gente, incluso llevaron todo, la ropa bonita, todo. Nos despojaban de todo lo que teníamos para dejarnos pasar. Y luego, ¿tienes dinero? Dame dinero. Pusieron unos contenedores, nos metieron en ellos, algunos estábamos negociando poder llegar. Si moríamos dentro como animales, no importaba. Ellos ya habían cobrado por trasladarnos ilegalmente. Hay varias personas en situación de riesgo, enfermos, no pueden trabajar. Y el contrabandista de hombres y de mujeres le dijo que no importaba. 60 personas murieron, no importa, podemos seguir nuestro destino. De alguna manera los que sobrevivimos a este infierno llegamos hasta Europa y nadie nos quiere ahora. El migrante afgano dice, esto ha hecho que sacrificara mi vida por ellos y espero que voy a tener una buena respuesta de ellos. Queremos llegar a un lugar de paz. Ofrecen ayuda a Francia para frenar a los inmigrantes y Calais es la gran entrada al túnel que va bajo el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. Y los ingleses no quieren ni saber de lo que dejaron atrás. El tiempo ya se pone bastante inhóspito, la gente se cubre de cualquier peste que puedan traer los inmigrantes, por eso usan este tipo de vestimenta como si fueran a tratar elementos radioactivos. Y cualquier lugar del canal es campo de concentración sobre campo de concentración. Lo mismo que en el sur de Europa, ahora se ve allí, en Calais y en los que han logrado pasar. Ya es dificilísimo, han cerrado el túnel. Antes se montaban en los camiones como polizontes y el camión pasaba debajo del Canal de la Mancha y aparecían en Inglaterra y ahí en algún momento se bajaban. Más de uno murió tratando de saltar del camión en movimiento. Esta es la vieja África que explotaron hasta el cansancio, luego trataron de olvidarla, pero ella vuelve y vuelve a las colonias, a las metrópolis que las explotaron y se olvidaron de ellas. Un ejecutivo comunitario facilitó a Francia a finales de 2014 3.780.000 euros de fondos europeos de emergencia para un centro de acogida en Calais. Pero subrayó que el Programa Nacional de Francia dentro del Fondo de Asilo, Inmigración e Integración cuenta con un presupuesto total de 266 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 85 millones estaban reservados para la devolución de los inmigrantes. Los ilegales no los queremos. Vamos a gastar plata, pero no para ayudarlos, para que vuelvan al país de donde vinieron. No para mejorar las condiciones de detención y la gestión y el aumento de las campañas de información. Fuentes comunitarias indicaron por el momento ni París ni Londres han presentado ninguna solicitud de ayuda para hacer frente a esta miserable situación humana en Calais, donde cientos de inmigrantes intentan entrar a diario en el Eurotúnel para llegar clandestinamente desde Francia hasta el Reino Unido. La Comisión Europea dice que es consciente de que la situación de los inmigrantes se ha deteriorado, sobre todo en Calais, y apoya la cooperación que han mostrado Francia y el Reino Unido.
Cooperación, cero. Medidas para frenarlos, para que no vengan al país que explotó a sus abuelos y a sus padres. Y a sus tatarabuelos también, si se trata de Inglaterra y Francia. Este es otro ejemplo de la necesidad de un mayor nivel de solidaridad y responsabilidad en la manera en la que gestionamos las presiones migratorias en Europa, insistía un alto vocero, quien hizo referencia directa a la participación de todos los Estados miembros en las medidas de reubicación de demandantes de asilo entre los 28 países afectados. Un grupo de 369 inmigrantes rescatados en los últimos días en aguas del Mediterráneo por la Marina Militar Italiana desembarcó este lunes en el puerto de Reggio, en Calabria, informaron las autoridades portuarias del país. Además, Italia espera la llegada en las próximas horas de más de 2.000 inmigrantes rescatados. Del pueblo, de los fenómenos delincuenciales que han querido amenazar la paz y el orden interno. Jamás y nunca se lo permitiremos. Mi comandante en jefe, en nuestras manos jamás morirá el legado más democrático, protagónico y participativo que ha existido. Nuestro apego a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la vida, la libertad y la justicia. Hoy más que nunca, fusil al pecho, rodilla en tierra, punta de vanguardia en las sierras, en los campos, en la ciudad, despliegue total y permanente, que escuchen los nacidos y los que faltan por nacer, que el pueblo venezolano nació para vencer y nunca ser vencido, inspirado en el fuego sagrado que llevó a Bolívar y a Chávez a morir y luchar por la libertad y el amor a la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Me uno desde mi alma al homenaje que debemos rendir y rendimos diariamente a los caídos en combate, a los mártires de la Guardia Nacional Bolivariana, que son mártires de la patria, que caen cumpliendo su deber, a los mártires que cayeron defendiendo al pueblo contra la conspiración de la oligarquía y la ultraderecha en la guarimba del 2014, honor y gloria eterna, a los mártires que fueron asesinados por francotiradores. En casi todos los casos, hermanos, aunque nuestra venganza, como dice Tomás Borges, comandante sandinista, y ha dicho nuestro mayor general Reverol Torres, sea defender la patria, aunque nuestra venganza sea que los niños tengan educación, que la patria brille en amor, que la patria construya su felicidad. También puedo decir que la patria garantiza justicia. Y al final de las investigaciones, ustedes saben, durante este año fueron capturados y están en la cárcel los francotiradores que asesinaron a los oficiales y al personal de la Guardia Nacional Bolivariana de manera artera, de manera criminal. Fueron apuntados y asesinados cuando estaban protegiendo que el pueblo pudiera circular a sus casas, cuando estaban protegiendo vías de comunicación vitales para que llegara la comida y llegara los productos a las ciudades. Francotiradores. ¿Enviados por quién? Hermanos de la Guardia Nacional, hermanas de la Guardia Nacional. Por una oligarquía que desprecia a la Fuerza Armada y desprecia a nuestro pueblo. Enviados por una oligarquía y una ultraderecha que ha creído año tras año que promoviendo el caos, apoderándose de la violencia, llenando de emboscadas violentas a nuestra patria Venezuela, al final del camino, ellos, en una alfombra de claveles rojos, van a llegar al poder político sobre el caos
la muerte y la división en Venezuela. Es una estrategia que a cualquiera le puede sonar un poco esquizofrénica. Es una estrategia Made in USA, traída del exterior. Tengo en mis manos, general en jefe, y se lo voy a hacer llegar para que usted lo haga llegar hasta el último oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo en mi mano 2 documentos del Pentágono, de los think tank, de los tanques pensantes del Pentágono, donde diseñan para este año 2015, lo que resta de este año, la misma estrategia para intentar llenar nuestra patria de violencia, de caos, de muerte, de división, de incertidumbre, de angustia. Porque de acuerdo a estos cálculos, general en jefe, estos sectores de la oligarquía, que yo llamo los pelucones, de acuerdo a estos cálculos, llegarían y le pondrían la mano al poder político. Y con el poder político en Venezuela, irían por las riquezas del país, a negociarlas, a entregarlas, como lo hicieron durante 2 siglos. Entregaron el territorio y la riqueza de Venezuela a intereses imperiales, llámese el Imperio Británico por cobardía, o llámese el Imperio Estadounidense. 2 documentos sencillos donde ellos exponen su estrategia. Y quien los lea con un poquito nada más de sentido común, de racionalidad, podrá descubrir que una cosa son los compromisos y las promesas que le hace el imperio a sus cancerberos, a sus representantes en Venezuela, y otra cosa es lo que busca el imperio verdaderamente con nuestra patria. Ellos no buscan entregarle el poder político, quitando a alguien para poner a alguien. No, no creamos eso. Ellos lo que buscan es debilitar a Venezuela, debilitarla al máximo, dividirla, acabar con las instituciones, desmoralizar al pueblo, fracturar, debilitar y llevar a su mínima expresión espiritual y de acción a nuestra Fuerza Armada. Ellos buscan el escenario tipo Libia, tipo Siria, que no lo han logrado ni lo lograrán. El escenario de la violencia, del enfrentamiento, del caos, de la incertidumbre. La bandera de la ultraderecha y de la oligarquía, traída con marca imperial, es buscar el caos, la división, la violencia, la desesperación nacional, para ponerle la mano al poder. Porque en esos países donde ellos han impuesto, como en Libia, su modelo, o como en nuestra hermana Irak, saludo a su embajador, donde ellos han herido de división, de violencia, de guerra, de muerte. Al final, ellos buscan que el poder lo tenga el que tiene las armas, el que tiene el dinero. ¿Quién tiene el poder en Libia hoy? Los factores políticos o los grupos que buscaron el enfrentamiento con el antiguo régimen. No, esos grupos los pasaron por las armas a toditos. Los echaron de lado. Y el poder en Libia lo tienen los grupos terroristas que controlan la riqueza petrolera, la riqueza gasífera, y han descuadernado y descuartizado en 20 pedazos a ese país que fue el país de mayor desarrollo económico y social del África en los últimos 30, 40 años. Buena oportunidad, general Pérez Ampueda, esta jornada aniversaria, para tener clara la estrategia
de los enemigos de la patria, para tener clara sus tácticas, sus métodos, para prepararnos bien. Como dicen por ahí, guerra avisada, maldad avisada, no debe dañar la patria, digo yo. Guerra avisada y maldad avisada debe ponernos alertas para ajustar todos nuestros planes, para ir a la protección y el cuidado de la paz nacional, que es nuestro mayor tesoro. Sí lo he dicho, sí lo creo. Compañero Mayor General Reverol Torres, como usted lo ha dicho hoy, nuestra mayor victoria siempre debe ser y será la paz de la República, la estabilidad del país, el derecho a la felicidad, la paz de nuestros niños y de nuestras niñas. Es el tesoro más preciado que debemos cuidar. Y debemos buscar entonces la unión nacional, la unión cívico-militar, la unión del pueblo y la Fuerza Armada, para cuidar la paz interna, la estabilidad interna, la tranquilidad de Venezuela, para cuidar, General Pérez Ampueda, el derecho que tiene nuestra patria a la independencia, el derecho que tiene nuestra patria a la soberanía, a la libertad, a la democracia, como lo dijo usted, para cuidar el derecho que tiene nuestra patria al desarrollo social, a la igualdad social, de las misiones y grandes misiones, para cuidar el derecho que tiene nuestra patria al desarrollo de otro modelo económico que se aleje del control de mafias parasitarias y de una burguesía que no quiere el desarrollo de la nación, sino su propia riqueza y su propia mezquindad. Sé que la Guardia Nacional... Y vuelven, como vuelve la nunca superada por parte del gobierno central vocación independentista de vascos o de catalanes. De manera que, aparte de aquel Salut y Forza al Canut, y aparte de todas las otras cosas que representan una vieja voluntad de pueblos que estuvieron ahí unidos cuando Franco, pero que ahora sacan a relucir su sentido de alguna manera acomodado a la realidad actual independentista, bueno, Cataluña sigue siendo noticia, ¿no? Y esto nos hace pensar que hay una gran movilidad en el área del Mediterráneo, y Barcelona, con toda su cultura, su historia, sus tradiciones y todo lo que ha exportado, es un símbolo de esta situación, ¿no? Que era impensable cuando Franco, pero que ahora, con monarquía que no a todos les cae bien, es una realidad que vuelve, siempre ha estado yacente. Dejemos que sean los protagonistas los que nos cuenten los acontecimientos en pleno desarrollo. Madrid está reaccionando naturalmente, porque ¿qué jefe de gobierno quiere que se le desmembre aquel cuero que lo pisa por un lado y se levanta por el otro? Y ahí tenemos nada menos que al inefable Rajoy, señor que ha hablado cosas muy atrevidas de Venezuela, pero no puede solucionar lo que tiene en casa. Los vínculos que tenemos en común desde hace siglos los ciudadanos de Cataluña y los españoles del resto de España. Quiero decir también que nadie va a convertir a los ciudadanos de Cataluña en extranjeros en su propio país, que parece que es lo que pretenden algunos, y que desde luego el Estado y el Gobierno no les va a dejar sin amparo y sin protección. Son unas elecciones que, en mi opinión, deben servir también para poner fin a esa antigua idea que quiere obligar a la gente a decidir entre ser catalanes o ser españoles y europeos, cuando en estos momentos todos los ciudadanos de Cataluña son catalanes, son españoles y ser europeos. Artur Mas, con mucha diplomacia, bien podría tener para su fuero interno una opinión absolutamente opuesta, pero lo que dijo fue muy adecuado a las circunstancias. La noche del 27 de septiembre, si ha ganado el no en Cataluña, si hay más diputados en el no que en el sí, el presidente Rajoy será el primero, seguramente, o el segundo o el tercero, pero vamos, no tardará mucho, en decir que la mayoría de los catalanes no quieren seguir este proceso.
Por tanto, si el argumento vale para el no, también vale para el sí. ¿Cree usted que ya habría... Tremenda lógica. ¿Qué dirá eso Rajoy? Porque este hombre sabe cómo vienen los votos. No ya el latido de la gente de Cataluña, sino analicemos y escrutemos sus votos el 27 de septiembre y hablemos civilizadamente para encontrar salidas que no perjudiquen a nadie y que nos permitan avanzar en aquello que la mayoría del país puede querer, tanto si es el sí como si es el no. Titulares como el primer ministro español, vean la hermosa obra de Gaudí, la gran catedral, símbolo de Cataluña, y la independencia. Todo el mundo quiere la independencia. El primer ministro español arremete contra la unidad de independencia catalana. La andanada de Rajoy contra la programación del presidente catalán Artur Mas de las elecciones regionales para el 27 de septiembre no ha hecho mella en la voluntad de los catalanes, que vemos aquí ejerciéndola públicamente su opinión. Los activistas catalanes desafiaron a los separatistas a Madrid y realizaron una votación simbólica de la independencia en noviembre pasado. 80% de los 2.200.000 personas que votaron apoyaron la secesión. Su fervor se vio impulsado por un referéndum escocés sobre la independencia de Gran Bretaña, a pesar de que terminó en un no. Madrid, Madrid, Madrid. El tema de los presupuestos generales del Estado llevan al ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro, a decir algunas cosas adecuadas a las circunstancias, ¿no? Los que están liderando el camino para salir de la crisis es la política de austeridad, la política de no aumentar el gasto, que es lo que está marcando el camino. Pero detrás de todo esto, de un perfil un poco más bajo los vascos, pero los catalanes, con unas ganas enormes de decir: quiero mi independencia. Lo que nos está sacando de la crisis ha sido la política de austeridad, la política del rigor en el aumento, en este caso el de no aumento del gasto. Y eso es lo que nos está sacando de la crisis. Y estamos y podemos compararnos con otros países hermanos, socios de Europa, que vemos hoy como realmente no tienen salida, no tienen solución. Nos ha pillado. ¿Y qué pasa con el desempleo? ¿Qué le dicen a los jóvenes? El gobierno es recuperar plenamente el nivel de ocupación que teníamos al comienzo de la crisis económica, los 20 millones de ocupados, que hoy afortunadamente parece factible conseguirlo y además hacerlo en un tiempo bien cercano. Aunque todavía apretado, el presupuesto será impulsado por los costos más bajos de la deuda, así como mayores ingresos fiscales y la reducción de los pagos para los desempleados como consecuencia de una recuperación económica que poco a poco parecería que se acelera, ¿no? El presupuesto fue presentado 2 meses antes de lo previsto para que pudiera ser aprobado por el Congreso antes de la votación nacional para noviembre o diciembre, estaría prevista esto. Incluye un aumento del 1% en los salarios de los funcionarios. Singapur. Kerry, recibido por el dueño de casa, sigue todavía, no ya con muletas, pero sí con un bastón. Andar en bicicleta, vaya que le costó, ¿eh? Secretario de Estado John Kerry se reúne con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Kerry llegó a Singapur temprano hoy y firmó un memorándum de entendimiento sobre un programa de capacitación de terceros países con el ministro de Singapur para Asuntos Exteriores, Shanmugam. También tiene previsto pronunciar un discurso sobre el comercio de Estados Unidos y la inversión en el este de Asia, pero a última hora en el día. El viernes pasado, los ministros de Comercio del Pacific Rim, el Rim del Pacífico, no logró concluir un acuerdo sobre la Asociación Transpacífico que libraría el comercio entre una docena de naciones. Desde Singapur, Kerry, que está en una verdadera maratón, viajará a Malasia para las reuniones del miércoles y el jueves.
Luego Vietnam, Malasia, Brunei y otros países de ASEAN. Filipinas también son demandantes rivales juntos con Taiwán para China, porque reclaman territorio en el Mar del Sur de la China y eso podría transformarse en un verdadero conflicto. Hay muchas reclamaciones territoriales en la zona. Kerry también tiene previsto visitar Hanoi, donde participará en un evento para conmemorar el 20º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas después de la guerra de Vietnam, de la que salieron mucho peor que este hombre con muleta. La semana pasada, la secretaria de Estado adjunto para Asia Oriental, Daniel Russell, dijo que Kerry repetiría una llamada a Malasia por un alto a la recuperación de tierras y la militarización del territorio en disputa del mar meridional de China. La Secretaría de Estado de Estados Unidos, representada por John Kerry, se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien-loong, y Kerry fijó posiciones. Dijo la semana pasada en Hawái que avanzó a buen progreso nuestras negociaciones hacia uno de los acuerdos comerciales más importantes de la historia, la Asociación Transpacífico, TPP, como la conocen. Esto incluye negociaciones con Singapur, Estados Unidos, otros 10 países del Arco del Pacífico y una larga cuenca del Pacífico en conjunto. Estos países representan casi el 40% de la economía mundial. Como cualquier negociación compleja que he visto desde hace años, el Senado ha votado, y puedo decir por ellos que los acuerdos comerciales queda espacio disponible para llevarlos a cabo. El compromiso con la idea de una nación del Pacífico y un nivel de compromiso que se ha incrementado en la región es porque después de 70 años, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, estamos promoviendo un orden estable, transparente, basado en normas que sean dignas del siglo XXI para fomentar la cooperación entre todos los países de Asia y Pacífico. Ahora las contradicciones más importantes, nuestro desequilibrio, nuestra agenda de prosperidad compartida en la región. La agenda tiene que comenzar por el comercio. En mente, cuerpo, alma y espíritu para mantener viva la historia que estamos hoy. Importantísimos eventos que vinculan a la Guardia Nacional Bolivariana, garantía de paz, y amor y pasión. Nuestra historia, la historia viva de nuestro libertador Simón Bolívar, donde se sembró y se inspiró la revolución de pueblo que sembró nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Rivas, nuestro comandante supremo y eterno, mi comandante en jefe. En el marco de esta imponente parada, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la celebración del 78º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, centinela permanente de la patria, comprometida con la liberación y protección